Hola, continuamos con la unidad 8. En este caso vamos a hablar específicamente del acto administrativo. Primero vamos a dar un concepto de acto administrativo que habíamos dicho en la clase anterior que era muy diferente a los hechos administrativos en cuanto a que el acto administrativo es un acto volitivo de la voluntad. Aquí vamos a ir discriminando cada parte de la definición para que vayamos entendiendo esta forma de expresarse de la administración pública tan relevante, y es la forma, digamos, en un 80% más usada por la función administrativa. Es una declaración, sería lo que vimos anteriormente, una exteriorización intelectual de voluntad. Es decir, es una cuestión que resuelve, decreta, dispone, acuerda. Todos estos verbos que están acá dependerán del grado jerárquico de quien lo dicte. Si es la función ejecutiva, será un decreto. Si es un grado jerárquico del nivel de secretarios o ministros, será una decisión seguramente de un órgano inferior. Y si es disponer, una disposición, es de un órgano aún más inferior, como por ejemplo un director general o un subsecretario. Recordemos que el acuerdo, acordar, es propio del Poder Judicial. Bien, es unilateral, esto lo venimos diciendo desde un momento cuando comparamos con los hechos administrativos. ¿Por qué? Porque el acto administrativo emana de la función administrativa del órgano, no hace participación a quien va dirigido. Supónganse un acto administrativo donde adjudique la compra de útiles de oficina, no participa el comercio que ganó la adjudicación. O sea, el acto lo emite el organismo que llamó a licitación y luego se lo notifica, pero es unilateral, parte desde la administración hacia el exterior. Dice algo fundamental, que es lo que estamos estudiando, dictada en ejercicio de la función administrativa. Lógicamente habíamos visto en la unidad 7 que la función administrativa atraviesa las tres funciones del Estado. Por lo tanto, un poder legislativo puede dictar acto administrativo porque en ese momento está en ejercicio de la función administrativa y no la de la legislativa. Es decir, un acto administrativo no es una ley, que es la forma de expresión natural de un legislativo. Por eso siempre la definición dice dictada en ejercicio de la función administrativa. Bien, dice, con efecto jurídico directo e individual. ¿Por qué? Porque el efecto del acto, cuando esté notificado, va a ser solamente para la persona, ya sea física, la persona humana o jurídica, si es una empresa, un comercio, solamente el efecto directo es para quien va dirigido. Por supuesto, acá está la aclaración, que si es un menor de edad, son sus representantes legales, que en principio son sus padres, ¿no es cierto? Bien, entonces, el concepto de acto administrativo sería toda declaración unilateral dictada en ejercicio de la función administrativa que tiene efectos jurídicos directos e individuales. ¿Cuáles efectos pueden tener un acto administrativo? Bueno, acá están. ¿Cuáles conductas? De negar. Pueden negar un efecto. Por ejemplo, a una pizzería no le permiten poner mesas en la vereda. Supónganse que se inició un expediente por parte de una persona que tiene una pizzería y solicita al municipio poder poner mesitas para los concurrentes. Y esto le es negado. Entonces, uno de los efectos posibles de esa relación jurídica puede ser negarle una petición.
también puede tener un efecto de determinar el reconocimiento de algo. Por ejemplo, el pago de horas extras o insalubres a las personas que lo soliciten o que le correspondan. También puede tener como efecto la constitución de un derecho, por ejemplo, cuando habilitan un local comercial. La modificación, por ejemplo, me ascienden de categoría en el estatuto, en la jerarquía, o traslada a un agente de una oficina a otra. Y dice de situaciones jurídicas subjetivas de los administrados, es decir, cualquiera de estas conductas son negar, determinar el reconocimiento, constituir o modificar situaciones jurídicas subjetivas de los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Bueno, administrado es sinónimo de ciudadano, beneficiario, proveedor, agente empleado del Estado. La palabra administrado vendría a ser una palabra que abarca a toda persona que se relaciona con la administración pública. Entonces, una palabra muy global que normalmente se usa en derecho administrativo. Los administrados son todas aquellas personas, si nosotros ponemos una persona en la administración pública, enfrente está el administrado, sería todo el resto de la sociedad que participa específicamente por alguna cuestión con la administración pública. Bien, vamos a los elementos del acto administrativo, es decir, aquello que tiene que sí o sí estar, para que un acto administrativo sea válido y eficaz. Los elementos estos que yo señalé acá, los 5 elementos, son elementos esenciales, es decir, alguno de ellos que falte, el acto no será válido. Y también existen, que no lo vamos a estudiar, los elementos accidentales que son el plazo, el término y la condición. Nosotros nos vamos a enfocar en los 5 elementos esenciales: la competencia, la voluntad, el objeto contenido, la forma y la motivación. Vamos a ir señalando más profundamente cada uno de los elementos. Bueno, la competencia ya la habíamos estudiado, ya sabemos a esta altura qué es la competencia. La competencia, recordemos, es el conjunto de atribuciones, facultades que puede, en ejercicio de la función administrativa, puede realizar un órgano y que esto ha sido otorgado por una ley en sentido amplio. Bien. Acá de la competencia que estamos hablando, obviamente habíamos dicho que el órgano individuo es la persona física que es la que dicta el acto. Entonces, la competencia tiene que estar dada al órgano individuo. Recordemos que la competencia que estudiamos en la unidad 7 tenía que ver con el órgano institución, es decir, si yo estoy en una institución del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros en los organigramas hemos visto la jerarquía y después la competencia del Ministerio de Desarrollo Social es asistir a la población en cuestiones de políticas sociales, ayudas, desarrollo de la personalidad, de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del acto administrativo, vamos haciendo esa relación interorgánica. Más allá de la competencia del órgano, tengo que ver que este individuo que esté dentro del órgano tenga atribuciones conferidas por la ley o la Constitución. Y en ese sentido habíamos visto los límites, ¿no es cierto? El límite material, es decir, si yo soy ministro de Desarrollo Social, tengo que estar designado como órgano individuo materialmente dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Territorial, bueno, habíamos visto que lo territorial puede ser nacional, provincial, municipal. Temporalmente, lógico que al momento de dictar el acto yo tengo que estar designado. No puedo firmar actos administrativos si yo ya no estoy en la función pública. Y por el grado, esto lo habíamos visualizado cuando vimos la jerarquía y el organigrama.
yo debo tener un grado dentro del organigrama que me permita dictar actos administrativos, porque no todas las escalas o grados de ese organigrama que yo hice pueden emitir actos administrativos. Por eso, acá le puse más chiquito, en el acto yo encuentro el lugar, la fecha y la firma del funcionario. Estos elementos que yo puse acá tienen que ver con la competencia. Después lo vamos a ir viendo en un ejemplo. ¿Por qué yo pongo esto en la competencia? ¿Por qué? Porque estábamos hablando del lugar, territorio, la fecha, el tiempo. La firma del funcionario tiene que ver con el grado y tiene que ver con la material. Por ejemplo, dice, la AFIP podrá resolver sobre una declaración jurada de un monotributista, pero no sobre la designación de una docente porque no es su competencia material. Por supuesto, la AFIP no tiene por competencia designar docentes, ¿no es cierto? Es un ejemplo bastante, digamos, brusco para que se den cuenta la competencia del órgano que tiene que ver con estos 4 límites que habíamos estudiado en la unidad 7. Bien. Después tenemos otro elemento indispensable, la voluntad. Bueno, acá en la voluntad nosotros tenemos que discriminar la voluntad subjetiva del funcionario, dice el que firma el acto administrativo, es decir, el órgano individuo, el que en este momento está llevando a cabo la función administrativa. Y la voluntad objetiva del legislador, es decir, el que redactó la ley. A esto se refiere que la facultad otorgada al órgano que este funcionario está representando ha sido otorgada por una ley. Esta ley viene del Poder Legislativo. Entonces, en la voluntad se suma implícitamente que esta voluntad subjetiva de quien está representando al órgano previamente ha sido conferida por ley. Es lo que vimos anteriormente con la competencia. Bien, dentro de la voluntad también se incluye algo que se llama la finalidad, el para qué, o sea, el para qué se dictó el acto. El acto se debe haber dictado para ajustarse, digamos, a lo que la norma quería, a lo que el legislador estableció en la norma, de acuerdo a las atribuciones que allí se han establecido. Esto quiere decir que el funcionario, la voluntad subjetiva del funcionario, no puede excederse en lo que le permitió la norma, porque si fuera así, estaría en una desviación de poder o arbitrariedad, estaría actuando con arbitrariedad. Por eso dice acá, no debe perseguir fines contrarios, ya sea para beneficiarse o favorecer a un tercero o a la propia administración. Por ejemplo, si yo dicto un acto administrativo donde otorgo un subsidio a un pariente mío que no lo necesita, sería el para qué, la finalidad no es para cubrir una necesidad pública o colectiva de esa persona, sino que es por interés particular. Muchas veces también el tema de favorecer a terceros tiene que ver con las famosas corrupción en las licitaciones de obras públicas. Esto pudimos verlo públicamente en lo que está imputado, por ejemplo, cuando a un proveedor siempre gana todas las licitaciones, ¿no es cierto? Eso llama la atención porque sería que hay algo que se hace turbio o contrario a la ley, que está haciendo una especie de monopolio de que siempre gane el mismo proveedor ciertas licitaciones públicas. En el acto administrativo, a esta parte de la finalidad la encontramos en los considerandos. Esto lo vamos a estudiar un poquito más avanzado cuando terminemos esta clase, que son los considerandos. Bien, vamos al otro elemento, que es el objeto contenido. El objeto contenido de un acto es lo que el acto resuelve. Si yo pedí una autorización para, por ejemplo ahora, para transitar,
el acto, el objeto del acto va a ser concederme la autorización. Esto es lo que diferencia un acto a otro, por supuesto. Ya vimos diferentes ejemplos. Hay actos que modifican situaciones jurídicas, hay actos que crean situaciones jurídicas, actos que niegan pedidos, actos que concluyen procesos. También, por ejemplo, si yo hago un acto administrativo de dar de baja a un empleado por jubilación, es un acto administrativo cuyo contenido es extinguir una relación laboral, ¿no es cierto? Bueno, el objeto tiene ciertas características. Debe ser lícito, es decir, conforme a la ley, debe ser cierto, no debe ser un objeto posible, es decir, yo no puedo hacer un acto administrativo donde yo ponga, por las dudas, se inunde La Rioja, voy a solicitar la llamada licitación a la compra de colchones o de blogs. Tiene que ser cierto, tiene que estar en la actualidad determinado, no puede ser incierto, es decir, vago o el objeto impreciso o incierto. Posible, lógicamente, yo no puedo dictar un acto administrativo de cumplimiento imposible, con cosas extrañas a la función administrativa, y tiene que ser determinado. En esto de la determinación tiene mucho que relación con lo cierto. ¿Determinado en qué? En las personas que va dirigido, en las cosas que yo señalo que voy a adquirir, por ejemplo. Tiene que ser determinado en el tiempo. Este acto tiene efecto a partir de este momento, tiene efecto a los 30 días, o es un acto como yo puedo mirar que algo tenga un efecto perentorio, es decir, el acto, supónganse que yo diga, se declara la emergencia sanitaria por el término de 180 días. Bueno, la determinación tiene que ver con ser precisos en el alcance de los efectos del acto, en cuanto a la persona, a las cosas y al tiempo. Esto yo lo puedo reconocer en el articulado del acto. Cuando yo tengo un acto administrativo que dice fulano de tal resuelve tal cosa, lo encuentro a partir del artículo primero. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de objeto, dice adjudicar a la firma comercial Acuarela la compra de 100 remas de papel de 80 gramos. Es un ejemplo de a partir de donde yo puedo descubrir el objeto. La parte del objeto del acto está ubicada en el articulado del mismo, después del resuelve, del decreta o del dispone. Bien, la forma. La forma es la manera de exteriorizar la voluntad administrativa. Lógicamente, un acto administrativo siempre, según la ley de procedimiento, debe ser por escrito, con lugar y fecha de la emisión del acto, porque habíamos hablado que esto marcaba la competencia, ¿no es cierto?, territorial, la competencia temporal. La mención del órgano de la administración pública que lo emite, es decir, el órgano institución. Normalmente esto se puede ver en el membrete que está del lado superior izquierdo de los actos administrativos, o en el sello que lleva del organismo público de donde se emite el acto. Y también, lógicamente, tengo que tener la aclaración, la firma del funcionario, el órgano individuo, que es el que tiene la competencia en ese órgano institución, de grado, territorio y tiempo para dictar. Esto lo voy a ver con el sellito de la aclaración del funcionario y su rúbrica de firma, controlando que el funcionario esté designado en ese grado y que el territorio sea el adecuado. Si yo no puedo tener un funcionario en el Ministerio de Salud Provincial y yo diga que dicto un acto que tenga de alcance nacional. ¿Me entienden? O que yo sea un funcionario que ya no estoy en funciones y yo dicto un acto administrativo. Sería que hay una incompetencia de tiempo. Bien. Estas palabras que están acá en mayúscula son las formas en que se desarrolla el acto administrativo, en el visto, el considerando y el resuelve o decreta o acuerda según a dónde yo esté dictando el acto. Esto lo vamos a ver en el ejemplo
que ya pongo más abajo para descubrir de qué se trata el visto, el considerando y el resuelve. Esta sería la forma, digamos, que debe contener sí o sí estas palabras, un acto administrativo. Después tenemos la motivación, que es fundamental. ¿Qué es la motivación? Bueno, son aquellos argumentos, los hechos, cuando yo voy contando qué sucedió en el expediente, en el procedimiento, y también el derecho que lo ampara. Es decir, todo lo que yo tramite en un expediente en la administración pública tiene una serie de fojas o de folios, de pases, de trámites internos que ya habíamos visto, puede tener una nota de presentación, un informe contable, un dictamen jurídico. Por eso yo decía que siempre el dictamen jurídico, o sea, toda la cuestión del ordenamiento jurídico debe ir previa al dictado del acto administrativo, porque es la que le va a dar la legalidad, va a decir, bueno, este acto se puede dictar porque está dentro de esta competencia otorgada por ley. La administración no debe dictar actos porque sí, es decir, los actos deben estar fundados. Yo no puedo, por ejemplo, suspender a un empleado algún acto administrativo de suspensión y no le pongo las razones acá en la motivación. Le digo que el día de la fecha el empleado tal ingresó al organismo a trabajar, resuelvo sancionar al empleado por 3 días, por la circunstancia descrita, y no le doy la argumentación, ¿no es cierto? Esta parte se encuentra en la parte más, digamos, desplegada de un acto administrativo, que está acá en negrita, que se llama considerando del acto. En el considerando yo voy a usar el orden cronológico de que yo voy mirando el expediente. Yo tengo un expediente y al final del trámite voy a dictar el acto administrativo, que va a ser, en sentido común, es un resumen de todo el trámite. Entonces yo voy a ir señalando por orden cronológico el orden de las hojas, que tiene un orden por fecha, ¿no es cierto? Diciendo todo lo que fue sucediendo para después dictar el objeto contenido que vimos con anterioridad. Para resolver, yo tengo que ir contando por qué he resuelto lo que resuelto, ¿entienden? Acá tenemos un ejemplo, a ver si lo podemos agrandar un poquito, un ejemplo de un acto administrativo dictado por ANSES, por la UDAI de ANSES. Ustedes saben que las UDAI son las unidades, digamos, que existen en cada provincia, son delegaciones del ANSES que hay en cada provincia. En este caso tenemos una disposición de San Salvador de Jujuy, de la UDAI del ANSES. Acá tenemos las partes, a ver si podemos agrandar un poquito más esto. Tenemos las partes del acto administrativo. Tenemos el visto, el considerando, y tenemos acá el resuelve, ¿no es cierto? Tenemos las 3 partes del acto administrativo. Bien. Primero, ¿dónde vemos la competencia de territorio? Acá, en el lugar, San Salvador de Jujuy. Es decir, que quien firma el acto debe ser un funcionario que esté nombrado en San Salvador de Jujuy. Bueno, aquí lo tenemos. La firma corresponde al coordinador de mesa de cómputos del ANSES UDAI Jujuy. Es decir, ahí tenemos completa la competencia junto con el membrete que dice ANSES, ¿no es cierto? Ahí tenemos cubierta la competencia del órgano institución con el órgano individuo. Bien. En el visto se pone la causa, o sea, ¿por qué se dicta el acto administrativo? Bueno, acá en este caso es una persona, doña Miranda Mercedes Aparicio, que solicita una prestación compensatoria, una prestación básica universal o una permanente. Es una persona que viene a solicitar al ANSES alguna de las prestaciones que da el ANSES. Luego tenemos el considerando, donde dijimos que están contempladas la finalidad del acto y la motivación. Entonces acá comienza diciendo, dice, conforme a la normativa vigente,
dice, se parece que se trata de un extranjero, porque dice, en caso de ser ciudadano extranjero, debe acreditar una residencia legal mínima en este país de 20 años, de los cuales 10 deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de la prestación. Es decir, en este acto administrativo lo primero que presenta es el derecho, porque seguramente que la situación que hay que resolver tiene que ver con un ciudadano extranjero, por eso lo pone en primer lugar. Entonces sigue diciendo que un hecho cuenta. Dice que la consulta a la base de migraciones figuran constantes salidas y entradas a nuestro país, haciendo dificultoso probar la real permanencia del mismo. Es decir, este informe hace relación a un informe de migraciones porque necesita asegurarse que la persona que lo pida cumpla con este requisito que establece la norma. Y después sigue diciendo que la Dirección Nacional de Migraciones es un organismo dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, que es el encargado de aplicar la política migratoria. Entonces, también sigue hablando del derecho. Entonces, al último dice que un hecho, ¿no es cierto? Dice que en virtud de lo expresado a la fecha, ante la imposibilidad de probar su residencia en el país por el periodo declarado inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, se procede a desestimar el trámite. Es decir, acá le está adelantando porque le está, digamos, explicando al administrado, a la persona que solicitó esta ayuda, que se va a desestimar su pedido. Y acá abajo establece el derecho, ¿no es cierto? Acá dice, miren, en uso de las facultades conferidas. Acá específicamente está hablando del derecho y de la competencia que está por otorgarle a quien resuelve. Es decir, estas facultades están conferidas a esta persona que es el coordinador de la mesa de cómputo Jujuy. ¿Me entienden? ¿Vieron cómo está la facultad acá escrita especialmente y el derecho invocado? Bien, vamos a descubrir ahora el objeto del acto. Y bueno, acá está el artículo primero. El objeto de este acto es resolver la situación del solicitando y dice, deniéguese la prestación básica universal y prestación compensatoria y prestación adicional a doña Aparicio Miranda Mercedes en virtud de las razones expuestas en los considerandos. Es decir, le está diciendo a la persona que inició el trámite, que lo vimos acá en el visto, lo vimos acá, le está diciendo que no se le va a otorgar lo solicitado. Luego en el artículo 2 es un algo de forma, siempre hay que lógicamente notificar al interesado. Esto de la notificación tiene una importancia relevante. ¿Por qué? Porque si el acto queda en un cajón de un escritorio, de un expediente archivado, la persona que recurrió al ANSES nunca se va a enterar que le denegaron el beneficio, ¿no es cierto? Entonces, parte de los elementos del acto tienen que ver con la eficacia. ¿Qué es esto de la eficacia? Que el acto debe llegar a conocimiento de quien está dirigido. A partir de que esta persona, doña Juana, reciba que se le negó el beneficio, recién la persona, si siente que se le ha vulnerado un derecho o siente que el ANSES no tiene razón, puede ejercer un reclamo, una recusación, puede ejercer un recurso, puede interponer alguna acción administrativa y luego una acción judicial contra el ANSES para que revean la decisión de la UDAE de Jujuy. Lógicamente, como estamos ante actos que tienen efectos hacia el mundo exterior, si se trata de un reglamento, se lo hace a través de la publicación en el boletín oficial. En este sentido, habíamos visto cuando comparamos los reglamentos, son actos emanados de la función administrativa que tienen efectos generales. Por supuesto, los reglamentos deben ser publicados en el boletín oficial. De una u otra forma, cuando la función administrativa emite un acto, debe ser notificado o publicado según se trate de un acto administrativo o de un reglamento, que sería la otra forma de expresarse
para comparar de que un reglamento es válido, es eficaz, a partir de su publicación. Bueno, esto ha sido todo este punto. En la próxima clase vamos a ver los caracteres del acto administrativo. Hasta la próxima.